Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Dios me los guarde. Muchas gracias por estar otro miércoles más acompañándonos. Y gracias a Dios también por permitirme estar una vez más delante de estos micrófonos para impartirles la bendita palabra de Dios. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a orar para iniciar. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, mi Dios. Gracias por amarnos, por cuidarnos, Padre, por proveernos lo necesario, Padre, porque yo estoy 100% segura, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, en este día no se quedó sin comer, Padre, porque tú proveíste, Señor, el alimento en nuestra mesa, Padre. Gracias, muchas gracias por el sol, Padre mío, que nos diste en esta tarde. Gracias, mi Dios, por la vida, Señor, por la salud, Padre. Muchas gracias, Padre. Señor, en esta tarde te pido, maravilloso Dios, que tú bendigas este programa, Padre. Que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo, Padre Santo, bendiciendo este lugar, Señor, y bendiciendo la casa de cada una, Señor, de los niños, Señor, que se conectan, de los radioescuchas, Señor, adultos, jóvenes, adolescentes, mi Dios, que escuchan este programa, Padre. Que seas tú, Señor, mi Dios, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Que tú bendigas, Señor, el tema de esta tarde, Padre, que sea de bendición para nuestra vida, Padre, de enseñanza, Padre, y que no solamente, mi Dios, se quede, Señor, que lo escuchemos, Padre, sino que hagamos, Señor, el esfuerzo, Señor, de, de poderlo poner en práctica en nuestra vida, Padre. Tanto en nuestra casa, Señor, o en cualquier lugar donde nos encontremos, Padre, que pongamos en práctica tu palabra, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú tocando los corazones, mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, en mi vida, Padre. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, tocando los corazones, mi Dios. Bendice el tema del día de hoy, Padre. Y que no haya nada, Señor Dios Todopoderoso, que interrumpa, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, Padre. Llénanos de tu gracia, de tu sabiduría, Padre mío, para poder, Señor, dar tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Bueno, pues vamos a dar inicio, queridos niños, queridos radioescucha, el tema del día de hoy. Nuestro discipulado del día de hoy, reciban un saludo de parte de la Iglesia de Dios es Fiel, desde Tizayuca, Hidalgo. Un abrazote, un saludo a todos, ¿vale? Vamos a iniciar. Nuestro tema del día de hoy, queridos niños, se llama Jesús, mi Salvador. Así se llama nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Nuestra porción bíblica que van a leer en casa, tarea, queridos niños, es leer la porción bíblica de Juan 1 al 14, y nuestro texto para memorizar es Juan 1:12, queridos niños, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Se dan cuenta, queridos niños, querido radio escucha, en este hermoso versículo que estamos leyendo en esta tarde? Estamos viendo claramente que no todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, creer en Jesús y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador en nuestra vida, entonces nos da el Señor la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, a todos los que le recibieron.
A los que creen en su nombre, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos, si dijera la palabra de Dios que todos son hijos de Dios, diría así la palabra de Dios, pero aquí la palabra de Dios es muy clara, queridos niños, queridos radio escucha. En Juan 1:12, el Señor nos dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿recuerdan aquella porción bíblica que también hemos leído de Apocalipsis? Dice la palabra de Dios, que dice Jesús que está diariamente, tocando al corazón de las personas. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy tocando a tu corazón. Y si tú abres tu corazón, Él entra en tu corazón. Cuando tú le dices, yo te acepto como mi único suficiente Salvador, creo en tu muerte, creo que moriste por mí, por causa de mí diste tu vida para poder recibir yo el perdón de mis pecados, para poder recibir la limpieza en mi corazón. Te acepto como mi Salvador. Yo creo que resucitaste y que ahora estás en los cielos y que un día vendrás por mí. Cuando nosotros hacemos esa confesión de fe, entonces pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios y entonces formamos parte de la gran familia de Dios, queridos niños, ¿vale? Por eso es muy importante hacer nuestra decisión personal. Esta decisión es personal, queridos niños, no es grupal, es personal. Por eso hay mucha gente que dice, yo voy a morir siendo eh, siendo católico, porque yo nací en una familia católica y me voy a morir siendo católico, porque toda mi familia ha sido así. Pero déjame decirte, queridos niños, queridos radio escucha, que esta decisión es personal. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptar a Jesús como Salvador, como Señor, como Rey en nuestras vidas. Y debemos amarlo, debemos servirlo, debemos de obedecerlo. Pero esto es personal, no es familiar, no es grupal, es personal, ¿vale? Cada uno tiene que ver por su propia vida, queridos niños, porque de esa decisión depende nuestra eternidad. ¿Hacia dónde te quieres ir? Nada más hay dos lugares, dos caminos, queridos niños, la vida y la muerte. Satanás y Jesús, el cielo y el infierno. No hay otro camino, queridos niños. O estás de un lado o estás del otro lado. ¿Quieres vida eterna o quieres la muerte eterna? ¿Quieres estar con Jesús o quieres estar con el enemigo? ¿Quieres seguir a Jesús o quieres seguir al Dios de este mundo? Que es el enemigo, queridos niños. Pero la decisión es personal, queridos niños, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver este tema maravilloso que habla de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, ¿vale? Y vamos a hablar de este maravilloso tema, queridos niños. Quiero hacerles una pregunta. ¿A quién no le gusta recibir regalos, queridos niños? ¿A quién no le gusta recibir un regalo? A todos, ¿cierto? ¿Y cómo nos ponemos cuando recibimos estos regalos, queridos niños? Nos ponemos felices, estamos alegres abriendo y hasta rompemos la caja por saber qué es lo que viene envuelto, qué es ese regalo que nos están dando. La envoltura, aunque esté tan bonito y a veces hasta los que nos regalan dicen, ay, que no rompa la envoltura, que no rompa la envoltura, pero es tanta nuestra emoción que rompemos la envoltura, rompemos la caja porque nos surge saber qué es lo que nos están regalando, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Todos hemos recibido regalos.
y todos nos ponemos felices porque es muy bonito recibir regalos, ¿verdad? Wow, a mí sí me gusta recibir regalos, queridos niños, ¿vale? Y todos hemos sentido ese gozo de recibir y esa felicidad de recibir regalos, queridos niños, ¿verdad? Pero ¿qué creen, queridos niños? Dios también tiene muchos regalos, muchos regalos que darnos. Y Él desea que los recibamos para que seamos felices, sintamos ese gozo de recibir esos regalos. Pero sabes, queridos niños, pero todos esos regalos que Dios tiene para nosotros, como la salud, la paz, la salud, la vida, el gozo, el amor, la vida eterna, a Jesús en nuestro corazón, la familia, la salvación, todos esos hermosos regalos y más regalos que Dios nos da. Dios tiene muchísimos regalos. Esos regalos se llaman bendiciones, queridos niños. Todas esas bendiciones que Dios quiere darnos, solamente, ¿sabes? Podemos recibirlos a través de Jesús, a través de su Hijo Jesucristo, queridos niños. Solamente todos estos regalos, todas estas bendiciones preciosas, maravillosas que Dios puede darnos, solamente podemos recibirlas a través de su Hijo Jesucristo. Una vez que nosotros recibimos el más grande regalo que es nuestro Señor Jesucristo, ese es el mayor regalo que podemos recibir. Y después de recibirlo a Jesús, entonces seguimos recibiendo regalos de parte de Dios y más regalos y más bendiciones. Pero, ¿sabes? Para poderlo recibir, queridos niños, hay 4 pasos muy importantes que nosotros tenemos que tomar. Hay 4 decisiones, hay 4 pasos que tenemos que tomar cada uno de nosotros para poder recibir estos maravillosos regalos de parte de Dios. ¿Quieren saber cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas importantes pasos que tenemos que tomar para poder recibir todos esos maravillosos regalos de Dios? Bueno, pues pongan mucha atención, queridos niños. Como número 1, queridos niños, debemos aceptar la obra de Jesús en la cruz. Debemos aceptar en nuestra vida y aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, queridos niños, por nuestro pecado, por nosotros. Pero, ¿sabes? Él resucitó para ser nuestro Salvador y debemos de creer que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos, queridos míos. Y hacer de Jesús nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el número 1, queridos niños, para que nosotros podamos recibir todos esos hermosos regalos que Dios quiere hacer a nuestra vida, y que Él quiere que los recibamos. Como número 1, debemos aceptar la obra de Jesús en la cruz. Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros y resucitó para ser nuestro gran Salvador. Y sabes, su obra fue perfecta y completa, queridos niños. Y cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón y le damos entrada a Jesús en nuestro corazón y le decimos, sí, Señor, acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Limpia mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Limpia mi corazón, perdona todas aquellas cosas que he hecho, Señor Dios Todopoderoso. Y por supuesto que Jesús entra a tu corazón y limpia tu corazón de todo aquello que hayamos hecho. Y entonces venimos a estar limpios delante de la presencia de su Padre. Y cuando su Padre nos ve limpios, justificados. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús tiene poder para poder limpiar el corazón más sucio que puedas creer. Y Él puede dejarlo como la blanca lana, queridos niños, ¿vale? Como número 2, queridos niños, debemos leer
obedecer y aceptar la palabra de Dios, queridos niños. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña lo que Jesús hizo en la cruz, lo que hizo por nosotros, queridos niños. Y nos ayuda a conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y nos enseña cómo podemos fortalecernos en nuestra fe. Nos enseña a tener sabiduría. La palabra de Dios nos da liberación. Podemos encontrar liberación. Podemos tener una vida más pura. Podemos distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos enseña a distinguir lo que está bien y lo que está mal. Nos enseña a tener gozo. Nos enseña a fortalecer nuestra fe, nos enseña el camino hacia Dios, el camino para encontrar a Dios, para obedecer la palabra de Dios y para tener paz, queridos niños. Por eso es necesario abrir la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, obedecerla, porque en ella podemos encontrar todo lo que Dios quiere que hagamos para tener una vida agradable delante de Él, querido niño. Nuestro tercer paso, queridos niños, debemos de tener fe. Y esta es la parte que nos toca a nosotros. Jesús ya hizo la parte más difícil, morir por nosotros, queridos niños. Ahora a nosotros nos toca creer, tener fe en lo que Dios hizo por nosotros, tener fe en lo que Jesús hizo en la cruz y tener fe en lo que dice la palabra de Dios, en tener fe en las promesas de Jesús. Ahora nos toca a nosotros. Este paso tenemos que hacerlo por fe, queridos niños, ¿vale? Esa parte nos pertenece a nosotros hacer, caminar con fe, queridos niños. Debemos creer lo que Dios dice en su palabra, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿vale? Tenemos que tener fe. Dice la palabra de Dios que la fe pero es por oír la palabra de Dios. Si nosotros no abrimos la palabra de Dios, si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no leemos la palabra de Dios, no la estudiamos, no escuchamos nuestro discipulado, entonces, ¿de dónde va a venir la fe, queridos niños? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios en la Biblia, ahí dice, ¿cómo es que vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo en la cruz? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué vino a este mundo? Porque nos amaba tanto y porque quería limpiar nuestra vida de pecado, queridos niños. ¿Vale? Entonces, ese es el siguiente paso, queridos niños, tener fe. Y como cuarto, queridos niños, debemos creer en la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Sabes qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? Nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? Es apartarse del pecado y buscar el perdón de Dios y aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Porque sin fe, queridos niños, es imposible agradar a Dios. Sin fe, no podemos agradar a Dios, ¿vale? Y el Espíritu Santo hace esta obra en nosotros, nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento, nos guía a apartarnos del pecado y no volver a hacer lo mismo y pedir perdón a Dios. Volvernos a Dios, buscar su perdón, queridos niños, y aceptar el regalo precioso y hermoso que nos dio Jesús al enviar a Jesús a morir por nosotros y aceptarlo como nuestro Salvador. Esta es la única manera, queridos niños, en que podemos recibir los regalos de Dios, las bendiciones de Dios para nuestra vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Decíamos en nuestro versículo que nos vamos a aprender, ¿verdad? ¿Verdad, queridos niños? Dice, más a todos aquellos que recibieron, que creyeron en Jesús, Dios les da la potestad de ser hijos de Dios.
Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? En primer lugar, dijimos que es por la obra que Jesús hizo en la cruz. Por esa cruz. Él murió en la cruz por nuestros pecados, por nosotros, porque nos amaba. Luego, por el oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, por escuchar su discipulado, queridos niños. Dios nos dice lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por ejemplo, déjame decirte, queridos niños, yo creí lo que Dios dijo en su palabra. Y a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida, me llevó al arrepentimiento, me llevó a pedir perdón por todo lo malo que yo había hecho en mi vida antes de conocer a Jesús. Me llevó a ese arrepentimiento y entonces le pedí perdón a Dios por todas esas cosas horribles o feas que yo haya hecho en mi vida antes de conocer a Dios. Y luego acepté el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí y le dije que fuera el Señor de mi vida. Lo hice Señor de mi vida, Salvador de mi vida. Y Dios me perdonó, queridos niños, y me aceptó como su hija. Esta es la manera en que recibimos los regalos de Dios. Y a partir de ahí, Dios ha bendecido mi vida. Me da paz en medio de las circunstancias. Me da gozo en medio de las circunstancias. Me da sabiduría para poder entender su palabra. Me da fortaleza para seguir en su camino. Me da amor, me da gozo, me da tranquilidad, me da paz, queridos niños, y sigo recibiendo muchas bendiciones de Dios, porque ahora soy hija de Dios, porque ahora vivo caminando, confiando en Dios, amando a Dios, creyendo en sus promesas y guardando la hermosa promesa de que un día vendrá por mí, ¿verdad? Tenemos esa hermosa confianza de creer, de sentir que Dios está en nuestro corazón, queridos niños, ¿vale? Esta es la hermosa promesa que tenemos en Cristo, de que un día Él volverá por cada uno de nosotros, queridos niños. Es por eso que es tan importante que aprendamos todo lo que podamos acerca de Jesús, queridos niños. Por eso es muy importante que te conectes a escuchar la palabra de Dios, ir a la iglesia también, a tu escuelita bíblica para que aprendas de Jesús. Por eso es muy importante que todo lo que aprendamos de Jesús lo guardemos en nuestro corazón, queridos niños, ¿vale? Por eso es importante que nos conectemos, que leamos la palabra de Dios, porque solamente así podemos saber lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que obedezcamos, ¿vale? Es importante que aprendamos todo lo que podamos acerca de Jesús, quién es, qué ha hecho por nosotros, por qué vino a este mundo. Pues ahí lo vamos a aprender en la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el gran creador, queridos niños. La palabra de Dios dice esto, queridos niños, que Él es el creador. Él es el gran creador. El universo no empezó a existir por casualidad, ni por una gran explosión en el espacio, como muchos dicen y creen, queridos niños. La Biblia nos dice que fue creado por Dios, el Hijo. La Biblia nos dice sobre la obra de Jesucristo. Dice en Juan 1:3, escucha, querido niño, escucha, radio escucha. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el gran creador del universo y se llama Jesucristo, queridos niños, porque Él creó todas las cosas, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros debemos de creer esto. Muchos creen que todo esto, todo lo que existe, dicen que fue creado por una gran explosión y que todo fue haciéndose, fue creándose, pero esto es mentira.
Si tú lees la palabra de Dios, ahí te dice quién es el creador del universo. Inclusive es el creador de nosotros, queridos niños. Él nos creó. Muchas personas dicen que venimos también del mono, pero no, queridos niños. Dice la palabra de Dios que fuimos hechos a imagen de Dios. Dios primero creó a los animales. Él creó al chango primero, creó al mono, creó al elefante, creó al tigre. Y después creó la obra más maravillosa de sus manos. Y lo hizo con sus manos, hizo al hombre. Nosotros no venimos de una evolución, queridos niños. Dios nos creó con sus propias manos. Dice que fuimos creados del polvo de la tierra con sus preciosas manos y luego nos dio aliento de vida, sopló en las narices de Adán, queridos niños, puso su espíritu en nosotros, queridos niños, dio hálito de vida en nosotros. Nosotros somos creación perfecta de Dios, queridos niños. Hizo todo, creó todo y al último dejó su obra maravillosa al hombre, queridos niños. No creamos esa horrible mentira que venimos del chango. Por supuesto que no, somos criaturas, somos creación perfecta de Dios. Yo sí creo que Dios me creó y tengo la imagen perfecta de mi Dios. Me dio raciocinio, me dio sabiduría, me dio de su aliento de vida, queridos niños. ¿Vale? Debemos de creer eso, queridos niños. Este versículo nos dice que el Señor Jesús creó todas las cosas, incluyendo el universo. ¿Y de qué tamaño es el universo, queridos niños? Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. El universo está lleno de muchas, 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 muchas estrellas, queridos niños. Nuestro sol, queridos niños, en realidad es una estrella y es una estrella muy grande. Pero, ¿sabes? Hay muchas otras estrellas, mucho más grandes que nuestro sol. Y algunas estrellas son tan grandes, más grandes que nuestro sol, queridos niños, que en comparación a ellas parece solo un granito de arena. Y ahora díganme, ¿cuántas estrellas hay? ¿Cuántas? ¿Hay alguien que ha podido contarlas? ¿Han escuchado alguna noticia donde digan, ay, fulano de tal ha contado las estrellas y dice que son tantas? Pues no, déjenme decirles, queridos niños, queridos Radio Escucha, que aún no hay ningún ser humano que sabe cuántas estrellas hay. No ha podido contarlas, ningún ser humano ha podido contarlas. Pero el Señor Jesús sí sabe cuántas son, queridos niños, porque Él las creó. Él creó el universo y Él sabe el número exacto de todas las estrellas. Y es más, cada una de esas estrellas, dice la palabra de Dios, que tiene un nombre. Dice en Salmo 147:4, escucha, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. ¿Te das cuenta cuántas estrellas hay, queridos niños? ¿Se acuerdan cuando le dijo a Abraham, puedes contar las estrellas? ¿Puedes contar la arena del mar? Pues así será tu descendencia. Abraham no pudo contarlas y no ha habido ningún hombre que pueda contarlas. Imagínate, ¿has visto un cielo estrellado? Así con muchas, muchas, muchas estrellas. Yo he visto un cielo estrellado con muchas estrellas. Imagínate, llamando a Dios a cada una por su nombre. Susanita, ah, Victoria, cada una de ellas tiene su nombre, queridos niños. No, no es fabuloso, no es grandioso nuestro creador del universo. Él es muy sabio, queridos niños. Tenemos un Dios poderoso, un Dios grandioso, un Dios grande, grande, queridos niños. Por eso no digamos, ay, Diosito lindo, no digamos, ay, tengo un Diosito precioso, no, porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es tan grande, 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 queridos niños. ¿Vale? Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios todopoderoso. Y sabes,
El Hijo de Dios, Jesucristo, no solo creó todas las cosas, sino que las sostiene y controla el universo, queridos niños, porque Él lo creó, dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Te das cuenta, queridos niños? ¿Sabes? Jesucristo es el gran Salvador también. Y te voy a contar un hecho muy sorprendente. ¿Sabes? El gran Creador, Jesucristo, el Hijo de Dios, una vez vino a este mundo como un pequeño bebé, queridos niños. El Hijo de Dios ha estado aquí en esta tierra, estuvo en esta tierra, queridos niños, caminando. El mismo creador de todo lo que vemos se hizo hombre, queridos niños. En Juan 1:14 nos dice esto, queridos niños. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Te das cuenta? Dice, el verbo era Dios, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el mismo Dios, queridos niños, el mismo Dios vino a esta tierra a caminar, a dar las buenas nuevas de salvación y a morir por ti y por mí, porque fue tan grande su amor por cada uno de nosotros, queridos niños, que vino a salvarnos de nuestros pecados, que vino para ser nuestro Salvador. Y sabes, esta historia es la más preciosa de todas en la Biblia, porque es la historia de cómo el Hijo de Dios nos amó tanto que dejó su hogar en el cielo para venir al mundo y morir por nosotros, queridos niños. Dios mostró que estaba completamente satisfecho con la muerte de su Hijo Jesús en la cruz por pagar todo aquello que nosotros debimos de pagar. ¿Qué sabes qué hizo? Resucitó a su hijo de la muerte. Jesús estuvo en la tumba por 3 días, queridos niños, por 3 días. Pero al tercer día, Jesús, Dios, lo levantó de la muerte. Lo resucitó, queridos niños, con un cuerpo nuevo y glorioso. Jesús tuvo victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás y regresó al cielo victorioso, queridos niños. Victorioso sobre Satanás y sobre todos los poderes de la oscuridad. Dice Colosenses 2:15, queridos niños, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios fue victorioso, queridos niños. Él venció a la muerte, venció el pecado, venció a Satanás y regresó al cielo victorioso. Volvió a su reino, volvió a su casa, a su morada, queridos niños. Cuando Jesús regresó al cielo, queridos niños, en ese cuerpo glorioso y resucitado, Dios le dio el lugar de honor más alto, queridos niños. ¿Y sabes dónde es eso? A la mano derecha de Dios. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, queridos niños. Y Él tiene el derecho de estar en ese lugar, porque Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, al enemigo de nuestras vidas. Dice Primera de Pedro 3:22, escucha, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto significa, queridos niños, querido radio escucha, que toda persona y toda criatura en el cielo y en la tierra está bajo la autoridad de Jesús. Nadie hay más grande que Jesús. Nadie. Todo está bajo la autoridad de Jesús. Todo está bajo sus pies, queridos niños.
Además, Dios ha declarado que el nombre de Jesucristo debe ser honrado sobre todo nombre y que un día, queridos niños, toda rodilla se doblará ante su Hijo y honrarán a su nombre. ¿Sabes? Hay mucha gente que se arrodilla ante imágenes, queridos niños, ante santos que no debe de ser. ¿Recuerdan cuando vimos los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y solamente debemos de arrodillarnos ante Dios. Dios dice que no nos hagamos imágenes, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni de lo que está abajo en la tierra. ¿Qué está arriba, queridos niños? Jesús está arriba. Los ángeles están arriba. Y Dios prohíbe que hagamos imágenes de Él. Prohíbe que hagamos imágenes de ángeles, de santos. Él dice que está prohibido. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo. Y hay muchas imágenes que hacen según de Jesús. Pero Jesús ya no está en esa cruz. Y hay gente que sigue haciendo esculturas con Jesús en la cruz. Pero Jesús dejó esa cruz, queridos niños. Él no se quedó en esa cruz. Él está en los cielos a la diestra del Dios Padre, victorioso de la muerte. Porque acuérdense que esa cruz, cuando alguien moría en esa cruz, eran los asesinos, eran los que robaban. Y Jesús, por culpa de nosotros, por amor a nosotros, Él murió en esa cruz, queridos niños. Pero no se quedó en esa cruz, queridos niños. Él subió a los cielos nuevamente. Él ya no está en esa cruz, queridos niños. Y Él no quiere que las honremos, porque Él dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos y en abajo de la tierra. Entonces, al único que debemos de adorar, al único que debemos de honrar es a Jesús, a Dios, queridos niños. ¿Vale? Y si decimos que tenemos fe en Jesús, si tú te hincas ahí junto a tu cama, no es necesario que haya una escultura, no es necesario que haya una estampa, no es necesario que haya algo que tú puedas orarle, porque Dios está en todas partes. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran, los que le aman, es necesario que crean que Dios está ahí, aunque no haya nada. Él está ahí escuchando tu oración. Él está ahí viéndote lo que estás haciendo. Dice la palabra que sus ojos están en todo lugar, queridos niños, y sus oídos escuchan todo, queridos niños. Por eso dice la palabra de Dios que un día llegará en donde todo hombre, toda mujer, todo niño se inclinará delante de Jesús, toda rodilla se doblará ante Dios y honrará su nombre. Dice Filipenses 2, 9 al 11, escucha, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Te das cuenta, queridos niños? Solamente en Jesús debemos orar. Solamente en el nombre de Jesús debemos doblar nuestras rodillas. No en nombre de María, no en nombre de Judas, no en nombre de Tadeo, Judas Tadeo, no en nombre, no, queridos niños, no. Dice aquí la palabra de Dios que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús, queridos niños, doblemos nuestra rodilla, tanto en los cielos como en la tierra.
Los ángeles, queridos niños, honran a Jesús, lo alaban día y noche. Se hincan, doblan su rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros debemos hacer lo mismo, doblar nuestra rodilla solamente delante de nuestro Dios Todopoderoso, delante de Jesús. Nuestras oraciones deben estar dirigidas solamente a Jesús, al Dios Todopoderoso, queridos niños, ¿vale? Y sabes, queridos niños, dice la palabra de Dios que la vida cristiana, queridos niños, es un camino largo. Y algunas veces el camino va a ser difícil, pero ¿sabes? Jesús nunca, nunca nos dijo que el camino hacia Jesús, que el camino hacia el cielo, queridos niños, sería fácil. No. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce ya el camino, porque Él anduvo en este mundo y Él sabe cuán difícil es. Él sufrió. ¿Qué sufrió, queridos niños? Golpes, sufrió rechazo, sufrió escupitines, lo escupieron, lo maltrataron, le dijeron que en él había demonios, lo criticaban, lo seguían para estarlo molestando, pero él fue victorioso, queridos niños. Él fue victorioso, él ganó la batalla, queridos niños. Y él conoce cuán difícil es estar en este mundo, ¿vale? Porque él ya estuvo aquí. Y Él ha prometido acompañarnos, queridos niños. Él dijo que iba a estar con nosotros. En Juan 16:33 nos dice estas palabras: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Y fíjate lo que dice: en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas, tendréis algunas dificultades, pero sabes, dice la palabra de Dios, que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús fue vencedor, queridos niños. Él vino para hacer la voluntad de Dios y él nunca se volvió hacia atrás. Él hizo lo que Dios quería que hiciera. Él hizo lo que su padre lo mandó a hacer y lo hizo hasta el final, queridos niños. Así que tú y yo también podemos ser vencedores en su nombre. Y si hacemos lo que Dios desea que hagamos, seremos vencedores. Y no debemos de olvidarnos que Jesús está de nuestro lado y que Él ha prometido estar con nosotros a cada paso del camino, queridos niños. Él dijo que Él estaría con nosotros, que nos daría fuerza, que nos daría fortaleza, que estaría con nosotros y que nunca nos desampararía, que nunca nos dejaría. Él dice en Hebreos 13:5, queridos niños, no te desampararé, no te dejaré, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Debemos de confiar, queridos niños. Y ahora, querido niño, querido radio escucha, te hago una pregunta. ¿Serás tú un vencedor en el camino de Jesús? Podrás decir, he decidido seguir a Cristo y no volveré atrás. No volveré atrás, sino que continuaré fortaleciéndome en Jesús, tomando fuerzas en Jesús, confiando en Jesús. Seguiré adelante y no daré pasos atrás, sino que iré adelante. Seguiré adelante confiando en Dios, confiando que Él está conmigo y que si tengo luchas, Él me ayudará. Y que si empiezan desconfianzas, yo pensaré y tendré confianza en Dios que me levantará y que me dará poder para poder seguir confiando en Él. ¿Vale? Debemos decidir seguir a Cristo y no volver atrás, queridos niños, sino ser como Jesús, que no miró atrás, que no volvió atrás, que Él continuó, que Él siguió, que no le importaban las burlas, que no le importaban tantas cosas que hicieron delante de Él. Y por Él, todo lo que lo lastimaron, queridos niños, todo lo que decían de Él, mentiras, injuriaban, decían cosas de Él, pero Él seguía adelante. Él se fortalecía en su Padre día a día. Él iba en oración y le pedía fortaleza a su Padre y su Padre lo fortalecía porque él no volvía sus pasos atrás, sino que él continuaba haciendo oídos sordos a lo que decían de él.
Y él tenía una sola meta, hacer la voluntad de su Padre, queridos niños. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que nuestra meta sea seguir adelante, seguir confiando en Dios, confiar día a día en Jesús, recordando que Él nos dice que no nos dejará, que no nos desamparará, que no estamos solos, que Él está con nosotros. Porque sabes, querido niño, dice Jesús que al que no da pasos atrás y al que es vencedor, ¿sabes lo que Él va a hacer con el vencedor? Dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Él venció y se sentó a la diestra de su Padre, así también nos hace una promesa a cada uno que llegue vencedor en el camino de Jesús, queridos niños. Él dice que al que venciere, Él nos sentará junto a Él, queridos niños. Estaremos viéndolo cara a cara, pero tenemos que ser vencedores. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir confiando en Dios. Tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que seguir obedeciendo, queridos niños, aunque nos cueste trabajo. Y si te cuesta trabajo, dobla rodillas, pídele fortaleza a Dios, pídele que te ayude y Él te ayudará, Él vendrá a tu encuentro, vendrá a tu ayuda, querido niño, querido radio escucha, ¿vale? Pero es necesario los primeros 4 para que todo esto suceda, queridos niños. Recuerden los 4 pasos, ¿vale? Es necesario que tomes tu decisión, que creas en Jesús, que lo aceptes, que creas lo que dice la palabra de Dios y que te dejes guiar por su Espíritu Santo, queridos niños. Él nos dejó ese amigo y ayudador para que nos ayude tanto en la oración como en obedecer, como en comprender la palabra de Dios. Para eso está nuestro amigo y ayudador, el Espíritu Santo. Y cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús, tenemos ese amigo, queridos niños, el que nos ayuda a comprender cuando estamos haciendo las cosas mal. Cuando tú te sientes mal, queridos niños, cuando haces algo mal es porque el Espíritu Santo te está diciendo eso está mal. Y si tú inmediatamente dejas de hacer eso mal, estás escuchando al Espíritu Santo, queridos niños. Pero cuando la tentación puede más que lo que tú sientes, el remordimiento o eso que estás sintiendo, que dices, es que estoy haciendo mal. Pero cuando vence la tentación, es porque no escuchaste la voz del Espíritu, queridos niños. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, querido radio escucha. Hoy vimos este maravilloso tema, queridos niños. Hoy hablamos sobre nuestro Jesús, sobre el Salvador del mundo y que es necesario que tomes una decisión, ¿vale? Vamos a orar para despedirnos y para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por el tema de esta tarde, querido Dios. Gracias te doy, Padre Santo, porque hoy aprendí que es necesario que tú eres Jesús, que yo crea en tu sacrificio, que acepte el sacrificio que viniste a hacer en esta cruz. He aprendido también que es necesario leer tu palabra, que es necesario escudriñarla, que es necesario estudiarla y que también es necesario dejarme guiar por el Espíritu Santo. Señor, te pido, mi Dios, que me des fortaleza, que me des fuerza para poder seguir este camino. Señor, que todo lo que yo pueda hacer, mi Dios, esté confiando en que tú, Padre, me darás la fuerza suficiente para poder seguir, Señor, en este camino, Padre, para no volver atrás, sino seguir adelante, que mi objetivo
sea hacer siempre tu voluntad, así como tú hiciste la voluntad de tu Padre, que yo pueda hacer la voluntad, que pueda obedecer, Señor, lo que tu palabra me manda hacer, Padre. Señor, ayúdame, Señor, a tener sabiduría, a poder escuchar al Espíritu Santo, el poder sentir cuando el Espíritu Santo me está redarguyendo, cuando el Espíritu Santo me está diciendo que estoy haciendo mal, que sea sensible a la voz del Espíritu, para que yo pueda continuar tu camino, Señor, en obediencia. Señor, ayuda a cada niño, a cada radioescucha, Padre Santo, a entender tu palabra, a tomar su decisión personal, Padre Santo, a tomar esa decisión importante en su vida, Padre, porque es la decisión más importante que tomarán, Padre Santo, porque de esa decisión dependerá su eternidad, Señor Jesús. Te pido por cada niño, Padre Santo, que tú estés trabajando, Señor, en el corazón de cada niño, Padre Santo, que estés siendo redarguido por tu Espíritu Santo, Padre. Dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Padre, que ellos puedan entender, mi Dios, que tú eres el soberano, que tú eres el salvador del mundo, que tú eres el Dios y creador del universo, Padre Santo, y que tú dejaste tu gloria, Padre Santo, para venir a este mundo, Señor, a hacerte hombre, Padre, para poder, Señor, volver a unir ese puente, Padre, que Adán había roto, Padre Santo, y el poder limpiar nuestra vida de pecado, Padre, y poder, Señor Dios Todopoderoso, estar limpios delante de nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios, te doy, porque yo soy, Señor, tu hija, Padre, porque yo tomé esa decisión, Padre, y yo, Señor, creo, Señor, que tú has limpiado mi vida, Señor, y que ahora, Señor, el pecado, Señor, no se enseñoreará de mí, Padre Santo, que el pecado está a mis pies, Padre Santo, y que debo de mantenerme limpia, santa, Padre Santo, porque dice tu palabra, mi Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie llegará al cielo, Padre Santo, porque en el cielo no hay pecado, en el cielo no hay mentira, en el cielo no hay nada de eso, Padre. En el cielo hay santidad, Padre Santo. Y solamente, Señor, irá toda aquella persona, mi Dios, que ha sido limpiada, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, y que se mantiene limpia, Padre Santo, obedeciendo tu palabra, Padre. Gracias te doy, Padre, por esta lección, Señor, Padre mío. Permite, Padre Santo, que tu palabra, Señor, toque el corazón de cada una de las personas que están escuchando, mi Dios. Sé tú, Señor, tocando la vida, Señor. Sé tú quebrantando corazones, Señor. Sé tú quebrantando vidas, Padre Santo, abriendo ojos, Señor, a la verdad, Padre mío, para que más personas, Padre, puedan conocerte, Señor, y puedan hacer su decisión, Señor, de aceptarte como su único Salvador, Padre, su único Señor, su único Dios, Padre. Que quiten todo aquello, Señor, que no está, Señor, en tu palabra, Padre. Que quiten todas esas esculturas delante de sus vidas, Señor. Todos esos dioses falsos, Señor, que solamente, Señor, están llevándolos a pecar, Padre. Que puedan ellos, Señor, quitar todos esos dioses falsos de su vida, Padre, y que puedan hacerte solamente a ti, Señor, su Dios único, Señor, su Creador, Señor, su Salvador, Señor, de su vida, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Nos despedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales por YouTube y por Facebook en su página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe, Dios es Fiel. Que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga siempre. Un gran abrazo. Bendiciones.